Bienvenidos, manitas, ya estamos aquí de vuelta. Este es el primer vídeo del 2024 y con resaca navideña, así que el trabajo que vamos a hacer hoy va a ser sencillito. Voy a decorar estas dos pequeñas latas. ¿Queréis ver cómo lo hago? Acompañarme, que empezamos. Y lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con materiales, superficies no porosas, como en este caso es el metal, es aplicarle una imprimación todoterreno. Con este producto lo que conseguimos es que todo lo que le vayamos a poner encima a estas dos latas se adhiera muchísimo mejor y nos dure el trabajo mucho más tiempo. Y nos viene bien también porque así conseguimos un fondo blanco en el que poder seguir trabajando. Al interior de estas dos latas no les voy a hacer nada porque quiero utilizarlas para guardar alimentos. Y como veis, no le he quitado la tapa para aplicarle esta primera capa de imprimación. Porque si pintamos el borde de la base en donde está en contacto con la tapa, incrementamos su grosor y después nos puede dar problemas a la hora de abrir y cerrar la tapa. Así que esa zona la vamos a dejar tal cual. Para terminar de cubrir el fondo de la lata, que no se vea el color original, lo siguiente que voy a aplicarle va a ser una capa de pintura acrílica blanca. Paso a hacerle decoupage en cada uno de los lados. Para ello voy a utilizar este papel de arroz, diseño botánico que me enviaron de Dipinto di Blu. Lo tengo de hace bastante tiempo. Si todavía está en stock, os dejaré el enlace como siempre en la cajita de descripción del vídeo. Y si no, pues con cualquier otro diseño podéis decorarlo igual que yo. Una paletina de cerdas suaves y medium para decoupage o cola blanca rebajada con muy poquita agua. Lo primero que voy a hacer va a ser recortar cada uno de los diseños con tijera, aunque después con un pincel humedecido en agua voy a rasgar los bordes de cada una de las etiquetas que voy a utilizar para que se me integre mucho mejor en el fondo. Y ya pasamos a pegar nuestro papel en la superficie. Como siempre, una capita muy finita y bien extendida. Colocamos nuestro papel y como en este caso son trocitos pequeños, no va a hacer falta utilizar el plástico para eliminar arrugas. Aplicamos una capita por encima del mismo medium y con la paletina extendemos y alisamos el papel. Una vez tenemos seco nuestro decoupage, vamos a darle color al resto de lata que no hemos cubierto con el papel, intentando integrar el papel que hemos pegado, el color del fondo, a la lata. Nos tenemos que fijar en los colores que tenemos. En mi caso yo voy a utilizar un tono hierbabuena porque aquí hay zonas en las que se ve un puntito verdoso, color arena y blanco. Estoy utilizando esponjitas y lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando la pintura está fresca tiene un color más clarito que cuando se seque. Así que cuando vayamos a buscar la tonalidad de fondo, busquemos siempre ese color pero un puntito más clarito para que cuando oscurezca se iguale lo máximo posible al papel. Y yo voy a empezar por el color claro, el fondo claro. Cojo un poquito de arena y bastante de blanco y voy a ir aplicándolo a toquecitos, sin mucha carga de pintura. Vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Antes de que se seque este color, me paso al tono hierbabuena para darle unas sombras en esta zona de aquí del papel que sí que tiene un color más oscuro. En esta parte de aquí pues no haría falta porque ya es el color clarito. Pues lo mismo, un poquito del verde y bastante de blanco. Y vamos integrando los dos tonos.
Seguimos decorando. Mi papel tiene aquí como unos textos, así que voy a ayudarme de esta plantilla y la misma pintura color hierbabuena, el verde pálido. Y voy a ir haciendo estarcidos. Si tenéis sellos de silicona, también los podéis utilizar. Lo siguiente, sigo con el mismo color verde hierbabuena. Con un pincel biselado voy a hacer un flotado en la parte de arriba y la parte de abajo de mi cajita. Un salpicado en 2 tonos de verde. El verde hierbabuena que estoy utilizando en todo momento y un verde más oscuro. Pasamos a trabajar con las tapas. Lo primero que voy a hacer va a ser pegarle un tirador en forma de flor. Son 2 piezas que tengo hechas con resina de trabajos anteriores, pero podéis utilizar el tirador que queráis o no ponerle nada. Pintamos la tapa en el verde hierbabuena, el que estamos utilizando en todo el trabajo, y la flor, el tirador, con el color arena. Y con el mismo pincel manchado en el verde le voy a dar en los bordes de la flor. Salpicaduras en la tapa en color arena. Pues yo ya voy a dar por terminada la decoración. Fijaros qué bonitos han quedado y de manera tan sencilla. Ahora lo que queda es barnizarlos, proteger todo el trabajo. Yo lo voy a hacer con barniz en spray en acabado mate, pero podéis utilizar el barniz que tengáis y con el acabado que prefiráis. Le voy a aplicar 2 capas y os lo muestro con más detalle. Y ya están listas para utilizar y decorar. Con tan solo un bonito papel y pintura conseguimos acabados preciosos. Espero que os guste. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!